Bueno, pero antes de comenzar ya, irnos de lleno a la investigación científica y a ver cuáles son los datos que vamos a recolectar para analizarlos, primero les quiero mostrar más o menos en qué consistiría un reporte que van a hacer. Esto lo van a aprender con mayor detalle en el próximo seminario, que es perfil de tesis. Pero yo se los voy a adelantar porque ahí vamos a ver dónde vamos a intervenir en cuanto a los análisis de datos. Dice que no existe una única manera de estructurar un reporte de investigación o una tesis de grado. Cada investigador posee un estilo propio, es por ello que es difícil presentar un esquema rígido como guía. No obstante, y más allá de las preferencias personales, toda tesis debe incluir al menos 5 grandes capítulos. Aquí está. El primer capítulo es introducción. Acá vamos a tener antecedentes, formulación de problemas, objetivos, hipótesis, justificación. Prácticamente este capítulo, los antecedentes, formulación de problemas, objetivos, hipótesis, justificación, etc. Luego viene el marco teórico, son los aspectos teóricos sobre el tema compilado en la bibliografía analizada. Luego viene el marco metodológico, son las tareas concretas para el logro de objetivos, incluyen la recolección y procesamiento de datos. Entonces, todo eso va a ser el perfil de tesis. Entonces, el perfil de tesis van a utilizar estos dos y estos dos. Y todo lo que estamos haciendo acá es la base para el análisis de los datos. El cuarto capítulo es precisamente el análisis de los datos. En este seminario van a aprender a analizar los datos. Aquí tenemos que el análisis de los datos es el compendio del análisis estadístico de los datos y la interpretación de resultados. Y el último capítulo trata de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son la deducción a qué se ha llegado con los resultados obtenidos. Además, se debe indicar lo que sigue y se debe indicar lo que debe hacerse. El nombre y la cantidad de capítulos puede variar en función del tipo de investigación o del criterio del investigador, del criterio de ustedes o de la universidad. La universidad 1, por ejemplo, puede decirle, queremos, seguramente ya les van a dar, si no es que les han dado, cuál va a ser la estructura de la tesis de grado. Etapa, el abstract, el índice, el resumen ejecutivo. Bien, entonces ahora quiero mostrarles algo así, una visión panorámica de cómo surge una investigación. Y entonces, esto tienen que aplicar ustedes. Le van a enseñar a aplicar perfectamente el próximo seminario, que es el perfil de tesis. Entonces, el perfil de tesis ustedes tienen que ya diseñar, proyectar su investigación. Vamos a suponer, seguimos en el ejemplo del niño, que se está frente a un escenario donde hay un problema, que solo se puede describir, pero no explicar, porque se carece del conocimiento necesario para hacerlo. El problema se puede describir o se puede formular como ausencia de algo, como una situación no deseada, un vacío de conocimiento, etc. Pero también se puede formular como una pregunta. Ahora, vamos a ver un ejemplo de escenario problemático ya relacionado con educación superior. En una universidad no se sabe si el uso en aula de una nueva plataforma de aprendizaje interactiva mejora la percepción positiva de los estudiantes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a suponer que ustedes tienen una materia tal en la universidad donde están dando clases y deciden implementar una plataforma. Ahora, lo que sí necesitan saber y no saben cómo describirlo, solamente pueden describir, pero no fundamentarlo todavía, si mejora o no la percepción positiva de los estudiantes con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, en palabras sencillas, ¿les gustará? El problema es que no se sabe. No se sabe, ustedes lo implementan, pero no sabe si están ellos, si les gusta o no les gusta. No se sabe, pero deciden investigar. Se decide investigar. Entonces, ya hemos descrito acá el problema.
y ahora tenemos el objetivo es que se decide investigar. Pero para ello deben establecerse ciertos criterios de evaluación. Se decide entonces realizar una investigación cuyo objetivo sea explicar o solucionar el problema. En este caso tenemos que explicar si la introducción de la nueva plataforma aprendizaje interactiva, que la vamos a llamar PAI, mejora la percepción positiva de los estudiantes o no. Entonces, en primer lugar, tenemos que observar con curiosidad el fenómeno que rodea el problema. Y vamos a establecer una descripción y un modelo de comportamiento. En el modelo de comportamiento tenemos que identificar unidades de análisis con características perceptibles que pueden fluctuar y su variación, llamada variable, sea susceptible de ser medida. Una característica perceptible que se puede medir es el grado de satisfacción de los estudiantes tras la implementación de la PAI. Esta es la variable de trabajo. Ya tenemos una variable. Y una investigación científica tiene que tener una o dos variables. Acá vamos a medir esa. Esa va a ser nuestra variable. Tenemos la variable, por ejemplo, en el caso del niño su variable puede ser el color. Este tiene un color verde, pero más parece azul, pero puede ser rojo, etc. Algo que varía. Entonces quiere descubrir lo que es. Y por su textura, él considera que es algo blandito, comestible, o será duro, no sabe. Entonces puede variar también eso, o puede variar también si es salado o dulce, hay diferentes dimensiones de la variable, podríamos decir. Pero él lo primero que hace se anima a formular una hipótesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis acá? Es decir, explicaciones provisionales sobre el fenómeno, pronosticando el valor de una variable o vinculando dos o más variables. Por ejemplo, puede decir, es dulce, es salado, es blandito, es duro, etcétera, ¿no? Entonces está formulando una hipótesis. Y por lo general, o sea, ustedes, yo me enfoco un poco al trabajo que van a hacer ustedes, tienen que tener por lo menos dos hipótesis. Una hipótesis nula, que dice, yendo al problema de la plataforma interactiva, plataforma de aprendizaje interactiva, dice, no existe diferencia significativa en el grado de satisfacción de los estudiantes antes y después de implementar la plataforma interactiva. La hipótesis alternativa es de que existe un mayor grado de satisfacción en los estudiantes tras la implementación de la plataforma interactiva. Vean ustedes cómo hemos hablado de variables. O sea, ¿qué otra? Solamente hemos dado ejemplos de una variable, pero vamos a ver otras variables que puedan haber ya de una forma general, porque son varios, entonces cada uno puede formular un determinado tipo de investigación y definir. Profesor, tengo una consulta. Dígame. Tenemos que colocar las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis, digamos, que pretendemos. No necesariamente, Siempre. pero ya yo les voy a decir por qué es recomendable. Ya cuando Ah, ok. lleguemos más adelante. Bueno, hablemos de las variables. En investigación, una variable es toda característica, propiedad o atributo que puede medirse, observarse y que varía entre individuos, grupos o situaciones. Dicho de manera simple, una variable es aquello que el investigador estudia y cuyos valores pueden cambiar, es decir, que no son constantes. Y por eso varía, entonces eso nos va a permitir medir, recolectar ciertos datos para explicar, para validar una hipótesis que va a explicar un problema. Ahora, ¿de dónde surgen las variables? Aquí, por favor, ya quiero que tomen muy en cuenta lo que voy a explicar a continuación, que de dónde surgen las variables. Primero, las variables pueden surgir del problema de investigación. Cuando ustedes están formulando o cuando ustedes se encuentran ante un problema, lo están tratando de armar el problema, entonces ahí pueden surgirle variables.
Es decir, cuando se plantea un problema, por ejemplo, los estudiantes están más motivados cuando usan recursos tecnológicos, entonces ahí tiene un problema. El problema lo están formulando como una pregunta. Automáticamente ahí aparecen elementos que pueden variar, como son el uso de recursos tecnológicos y el nivel de motivación. Estas se convierten en variables porque son las características a medir para responder la pregunta. Ahora, las variables también pueden surgir de los objetivos de la investigación. Los objetivos, por lo general, delimitan qué es lo que se quiere comprobar. Ejemplo, quieren determinar si el uso de plataformas virtuales incrementa la satisfacción estudiantil. Aquí las variables son uso de plataformas virtuales como variable independiente y satisfacción estudiantil como variable dependiente. Es decir, que si se usa la plataforma, entonces la satisfacción puede ser mayor. Entonces hay una variable independiente y una variable dependiente. Entonces aquí las variables han surgido de los objetivos de la investigación, pero también ya el momento que ya han definido, han identificado su problema, ya pueden animarse a formular hipótesis. ¿Por qué uno formula hipótesis? Porque tiene cierta vivencia sobre algo, uno sabe que esto puede ser así, así, etcétera, entonces puede atreverse uno a formular hipótesis. Y de los conocimientos que tiene sobre las lecturas que ha hecho sobre otras investigaciones, entonces uno siempre, todos los días nos formulamos hipótesis. Ahora, de la hipótesis entonces pueden surgir variables. Por ejemplo, la hipótesis es una suposición que puede vincular dos o más variables, o puede ser solamente una variable que diga que pronostique una variable o que vincule dos o más variables. Ejemplo, el uso de simuladores incrementa el rendimiento académico de los estudiantes. Acá las variables son uso de simuladores como variable independiente y rendimiento académico como variable dependiente. ¿Ya? Pero las hipótesis pueden también, fíjense, pueden también surgir del marco teórico cuando ustedes están haciendo una lectura. Están viendo, están revisando la literatura para ver qué es lo que se tiene escrito sobre determinado tema para darle un marco de referencia. Dice que al revisar teorías o estudios relacionados se identifican variables que otros investigadores ya midieron y que ayudan a dar sustento a las propias. Ejemplo, de la teoría de motivación de Maslow surgen variables como necesidad de logro, reconocimiento, autorrealización. Ustedes pueden utilizar estas variables en sus estudios. Luego también de la realidad observable. Muchas veces nacen de fenómenos detectados en la práctica educativa. Ejemplo, al observar la baja participación en clases virtuales, se pueden definir variables como participación en foros o percepción de la enseñanza en línea, etcétera, etcétera. Entonces, las variables, por tanto, surgen del planteamiento del problema o de la pregunta de investigación, de los objetivos, de la hipótesis, del marco teórico y la observación del fenómeno educativo. ¿Ya? Entonces ahí tengo una lista donde se resumen de dónde pueden provenir, de dónde pueden surgir las variables para su investigación, pero tienen que tener, sí, ustedes variables para su investigación. Una vez que han identificado las variables, entonces ya pueden pronosticar el valor de la variable o pueden pronosticar la relación que existe entre dos o más variables. Para eso